Hola, soy Edwin Almonte. Te doy la bienvenida a este sexto episodio de Hechos del Espíritu Santo. Cuando una iglesia tiene valores y enfoques correctos, tiene buenos resultados. Pero sobre todas las cosas, una iglesia tiene que tener prioridades. Este fue el éxito de la primera iglesia que supo dar valor a sus prioridades. En este estudio vamos a conocer cuáles eran las principales prioridades de la iglesia primitiva. Y bien, nosotros continuamos en este sexto episodio de Hechos del Espíritu Santo. El tema que vamos a tratar en este sexto episodio es las prioridades y los resultados de la iglesia primitiva. El texto bíblico que vamos a usar es Hechos 2, 42 al 47, y el objetivo de este estudio de hoy es explicar tres prioridades y tres resultados de la iglesia primitiva. El texto bíblico dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vamos a ver estas tres prioridades en el día de hoy. La primera prioridad mencionada es la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 registra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios no prometió bendecir muchas de las cosas que hacen las iglesias, pero prometió bendecir su palabra y que ésta siempre lograría sus propósitos, tal y como dice Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es importante conocer cómo se movía la iglesia primitiva, y en esta primera prioridad nosotros podemos ver que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y dice el texto: en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante que una iglesia se mantenga fiel a lo que ha creído, en la doctrina correcta, en la doctrina bíblica, en la doctrina que tiene sustancia, la doctrina que jamás podrá dejar en vergüenza a ninguna institución cristiana. Importante perseverar en esa doctrina que nosotros tuvimos como legado de aquellos primeros padres que creyeron en el mensaje del Evangelio. Y hoy en día este legado nos sirve a nosotros para poder compartir el mensaje con otras personas. Y esta realmente es una característica de una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia tiene como característica compartir las mismas doctrinas que compartían los primeros cristianos.
Cuando usted compara la doctrina de su iglesia en el día de hoy, y si esta doctrina que predica su iglesia es la misma doctrina que predicó el apóstol Pablo, que predicó el apóstol Pedro o el apóstol Juan y otros más, entonces usted puede decir y estar seguro que está en el lugar correcto, porque esta doctrina fue guiada por el Espíritu Santo para que estos hombres perseveraran unánimes en ese conocimiento. Dentro de la doctrina de los apóstoles podemos ver que la Escritura es la palabra inspirada por Dios sin errores. También podemos ver que hay un solo Dios verdadero, es una trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra doctrina fundamental es que todo ser humano, a excepción de Jesucristo, ha pecado. Otra doctrina importante es la salvación, la cual es posible solo por medio de Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz como el Cordero de Dios para redimirnos de nuestros pecados, para ser libres de pecado y de juicio. Una persona debe arrepentirse, confiar en Jesús como Salvador, ser bautizado y obedecer a Jesús como Señor. Otra doctrina es que todo el que recibe a Jesús como Salvador debe ser bautizado en agua. También la cena del Señor es recuerdo de los creyentes, de la muerte del Señor y su retorno. También otra doctrina es el bautismo en el Espíritu Santo. Esta viene con la señal externa de hablar en nuevas lenguas. Este es un don que el Padre quiere dar a cada creyente después de su nuevo nacimiento. Este don nos da poder para testificar, servir a Cristo y vencer el pecado. Otra doctrina fundamental que debemos creer son los milagros, señales, maravillas, sanidades, hablar en lenguas y otros dones espirituales como herencia para la iglesia hasta el regreso de Cristo. También Dios exige que sus hijos vivan en santidad, y esto es posible si escogemos andar conforme al Espíritu. La iglesia es la familia espiritual de Dios, es un compañerismo fundado en la sangre de Jesús y creado por el Espíritu. Es importante saber que toda iglesia debe servir en tres direcciones, tal y como lo hizo la iglesia primitiva. Primero, la iglesia tiene que servir hacia afuera, evangelizando a los perdidos. Segundo, la iglesia tiene que servir hacia arriba, alabando y adorando a Dios. Y tercero, la iglesia tiene que servir hacia adentro, ministrando a sus miembros. Y algo muy importante, la columna vertebral de una iglesia es la oración y la guianza del Espíritu Santo. La doctrina bíblica es importante desde el nacimiento hasta la muerte. Es necesaria para los creyentes desde la matriz hasta la tumba. Un recién nacido desea leche. Un cristiano recién convertido desea la leche de la palabra, como registra 1 de Pedro 2:2. Las personas saludables se alimentan cada día. Del mismo modo, los cristianos saludables desean recibir las enseñanzas bíblicas a diario. Los creyentes nunca se gradúan de la escuela de la palabra de Dios. Lo más importante que Jesús les dijo a los discípulos fue que hicieran discípulos. Hay un gran peligro en llevar gente a Cristo y no continuar enseñándoles. Si una iglesia no enseña a la gente, los falsos maestros les enseñarán. Hay una pregunta a la que los creyentes deben buscar continuamente la respuesta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué debería usted hacer si no siente hambre espiritual por la Biblia? Pruebe estos 3 remedios. Primero, examine su dieta. ¿Qué está comiendo? ¿De qué se está alimentando su mente y su alma? Comer dulces o postre antes de una comida puede arruinar el apetito. Asimismo, alimentarse demasiado con lo que le gusta a la carne arruinará el apetito espiritual.
Esto es, mirando demasiada televisión, leyendo libros o revistas que no edifiquen, usando mucho los aparatos celulares, es decir, sin buenas enseñanzas, pensando continuamente en lo mundano. Esto puede acabar con el hambre por las cosas buenas. Por lo tanto, si usted no tiene hambre por lo espiritual, revise su dieta. Tal vez necesita cortar algunas cosas nocivas de su vida. Segundo, aliméntese con buena comida, ya sea que sienta hambre o no. La forma de hacerlo es leyendo la Biblia y asistiendo a los estudios bíblicos. Muchos se han dado cuenta de que esta es una forma de despertar el apetito espiritual. Si come un poquito de buena comida, usted deseará más. Tercero, el compañerismo. Esta es otra prioridad de la primera iglesia. Hemos visto que los creyentes compartían las mismas doctrinas. Su fraternidad se basaba más que todo en tres cosas que compartían. Compartían una tarea común. Su compañerismo era más que tener reuniones para divertirse. Era tener propósitos conjuntos para la iglesia. Los creyentes tenían su confraternidad mientras compartían el mensaje de la iglesia y el trabajo. Nunca se puede tener confraternidad estando solo. No se pueden tener metas conjuntas para uno solo. Las personas que creen lo mismo y que trabajan juntas disfrutan la confraternidad. Junto con el trabajo en común, los creyentes comparten el partimiento del pan. Esto era parte del compañerismo. El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Los creyentes comparten un Señor en común. Recuerdan su muerte y el tiempo cuando estemos de nuevo con Él a la mesa. Los primeros creyentes no podían recibir la cena del Señor en el templo, por lo cual ellos la tomaban en sus casas. Cada hogar era un centro de confraternidad cristiana y de adoración. Los creyentes eran felices. Ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice Hechos 2:46. Punto C. Además de una tarea común y del partimiento del pan, los creyentes compartían sus bienes. Esto no era como el comunismo, donde todo pertenece al gobierno. Tampoco era socialismo, donde el gobierno obliga a todos a tener el mismo nivel financiero. A nadie se le obligaba a vender sus posesiones. Algunos lo hacían, otros no. Así es que los creyentes tenían confraternidad y compartían cuatro cosas. Número 1, la doctrina de los apóstoles. Número 2, las tareas o trabajos. Número 3, el partimiento del pan. Y número 4, compartían los bienes. Esto hizo que hicieran un fuerte lazo de confraternidad. La tercera prioridad de la primera iglesia fue la oración. Una y otra vez en Hechos encontramos creyentes orando. Así que tenemos tres prioridades importantes. La primera es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También tenían una labor de servicio, compartían el pan con las personas necesitadas. Y tercero, ellos enfocaban su ministerio en la oración. Así que es importante que toda iglesia en el día de hoy se base en estos principios que son importantes para su crecimiento. Los primeros creyentes oraban mientras esperaban ser llenos con el Espíritu Santo. Oraban cuando escogieron un apóstol que reemplazara a Judas. Oraban como una forma de vida. Oraban en las reuniones de oración. Oraban cuando fueron amenazados y perseguidos. Oraban por los que servían a las mesas. Oraban cuando estaban muriendo. Oraban para que los nuevos creyentes fueran llenos con el Espíritu. Oraban antes de comer. Oraban cuando los creyentes los encerraban en la prisión. Oraban por sus misioneros. Oraban cuando escogían líderes para la iglesia. Oraban cuando estaban heridos por azotes en prisión. Oraban cuando se despedían de sus amigos. Oraban para que los enfermos
fueran sanados. Cuando no hay oración, la iglesia es como los ojos de un ciego o como la fuerza de un muerto. Cuando oramos, Dios hace su voluntad en la tierra. La iglesia se moverá mejor si pasa más tiempo de rodillas. Nunca podemos estar tan ocupados para no poder orar. Lutero tenía tanto que hacer que él oraba 3 horas diariamente antes de comenzar. Nunca mire la cara de una persona en la mañana antes de haber mirado el rostro de Dios. Y vamos ahora a los resultados. Hemos visto cuáles son las prioridades o cuáles eran las prioridades de aquella iglesia primitiva o aquella iglesia primera. Ellos se enfocaban en la doctrina de los apóstoles, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Algo importante, una iglesia en estos tiempos debe perseverar en la misma doctrina de Jesucristo. No puede cambiar este evangelio, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ni a un ángel del cielo puede hablar un evangelio diferente del cual nosotros hemos recibido. Y el apóstol Pablo dijo, sea anatema, o sea, caiga bajo maldición toda aquella persona que quiera trastornar o trastocar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay prioridades importantes que nosotros no podemos eludir, no podemos evadir, no podemos evitar, no podemos ignorar. Así que es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es importante perseverar en la vida social, compartiendo el pan con los más necesitados. Y es importantísimo, es la columna vertebral de la iglesia, que nosotros nos enfoquemos en la oración. Una iglesia sin oración va a perecer, porque es necesario la oración para poder tener esa comunicación directa con Dios. Ahora vamos a enfocarnos en los resultados de esta iglesia que tenía prioridades. Las prioridades de la primera iglesia les dieron por lo menos 3 resultados. Dios hizo señales y prodigios a través de los apóstoles. Más tarde los hizo a través de muchos otros. Esos milagros no eran solo para que los vieran, pues tenían por lo menos 3 propósitos. Primero, confirmar la palabra que enseñaban los apóstoles. Segundo, mostrar amor y misericordia a los que estaban en necesidad. Tercero, los milagros ayudaron a los creyentes pentecostales a arraigarse más en la palabra y en el poder de Dios y ser bautizados. Un segundo resultado fue la buena aceptación de la gente. La primera iglesia disfrutó del favor de toda la gente. Esto quiere decir que generalmente a la gente le gustaban los primeros creyentes. Sin embargo, la gente aún tenía algunos enemigos dentro del Sanedrín, pero tenía el favor de la mayoría de las personas. A los pecadores les gustaba ver a la gente sanándose, los cambios de vidas que se producían, la tristeza convirtiéndose en gozo, les gustaba ver el compañerismo, la alegría y la forma de compartir de los creyentes. El tercer resultado fue el crecimiento de la iglesia. Algunas personas se concentran en el crecimiento de la iglesia y esto es como empezar la casa por el tejado. Debemos enfocarnos en los mismos valores y prioridades de la primera iglesia, y un resultado lógico de esto será el crecimiento de la misma. La primera iglesia creció en número. La Biblia registra en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veamos 3 puntos de Hechos 2:47. Lo primero que debemos ver es que el Señor es el único que añade gente a la iglesia. Algunas veces las personas llegan a ser miembros antes de ser salvos, empiezan a congregarse y el Señor va añadiendo esos que en un momento serán salvos cuando confiesen a Cristo. Lo segundo es que Lucas no dice cuántas personas hicieron su decisión de fe.
Él no dice cuántas personas levantaron sus manos o llenaron una tarjeta. Solamente cuenta con aquellos que verdaderamente llegaron a formar parte de la iglesia. La Biblia enseña que aquellos que son salvos llegan a ser parte de la iglesia local. Tercero, cuando una persona es salva, el Señor la añade a la iglesia. La palabra salvo es bíblica. Algunas personas enseñan que la gente no puede ser salva ahora, pero Lucas nos recuerda que la salvación es para la actualidad. Cuando Jesús salva a alguien del pecado, lo añade a la iglesia como nuevo creyente. Dios reconoce solo los nombres de aquellos que han sido nacidos de nuevo. Dios tiene en cuenta aquellos que reciben a Jesús como Salvador y Señor y escribe sus nombres en un libro cuando los añade a la iglesia. Ese libro se llama el libro de la vida. Y usted, amigo, que está viendo este sexto episodio de Hechos del Espíritu Santo, usted puede ser también hoy añadido a la iglesia. Solamente tienes que creer en Jesucristo, solamente tienes que dar tu corazón para que Cristo trabaje en él. Solamente tienes que abrir tu corazón para que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos nosotros que hoy formamos parte de esta iglesia universal de Jesucristo, un día abrimos nuestro corazón para que Cristo entrara. Dios abre tu corazón, así como abrió el corazón de Lidia, que registra en el libro de Hechos, un episodio que más adelante nosotros vamos a tratar. De esa misma manera, Dios abre el corazón de cada persona para que pueda creer en el mensaje del Evangelio. Hoy yo te invito a que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Es muy fácil. Hay un registro bíblico en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que la salvación está a la puerta de tu casa. Solamente tienes que creer en Jesucristo, confesarle como Señor y Salvador, y así tu nombre será registrado en el libro de la vida. Te invito a que hagamos esa oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo ante tu presencia y ante mi generación en la cual vivo. Te pido, Jesús, que perdones todos mis pecados, porque hoy yo me arrepiento de esos pecados que he cometido. Reconozco, Jesús, que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, hoy yo tengo vida y salvación eterna. Y esa vida hoy yo la recibo porque te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Jesús, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que me ayude a vivir la vida cristiana siendo guiado por tu Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, realmente has recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Ahora yo te invito a que te congregues en una iglesia que predique el Evangelio completo, que persevere en la doctrina de los apóstoles, que comparte el pan y que persevere en las oraciones. Y de esta manera tú formas ahora parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que milita aquí en la tierra hasta que un día Cristo venga a buscarnos y ya estaremos junto a la iglesia victoriosa, aquella que ha vencido, que ha traspasado los cielos y que ahora está en el paraíso esperando la resurrección de los muertos. Hoy nosotros hemos llegado a la conclusión de este episodio, así que vamos a concluir en el día de hoy con este episodio.
Atender a las prioridades de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, trajo como resultado que Dios hiciera milagros y prodigios, que la iglesia gozara de buena aceptación en la sociedad y trajo también como resultado el crecimiento de la iglesia. Busquemos la manera de imitar estas acciones de la iglesia, porque Dios sigue estando de acuerdo con estas prácticas y quiere que nosotros lo hagamos en el día de hoy. Y bien, mis amigos, nosotros llegamos al final de este sexto episodio de Hechos del Espíritu Santo. Recuerda suscribirte a mi canal Edwin Almonte TV, comparte todo este contenido y cada lunes a las 9 de la noche recuerda que compartimos un nuevo episodio. Si alguna iglesia quiere usar este material para evangelizar, para edificar a sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo haciendo esta serie de estudios. Así que nos vemos en un séptimo episodio. Soy Edwin Almonte. Dios te bendiga.